Buenas, el día de hoy le estaremos hablando sobre la secuencia didáctica, historia geológica, dominicana, eras y fósiles. Somos el grupo Rompecabezas de Pan, de cuarto informático. La teoría de la deriva continental de Alfred Wegener, una revolución incomprendida. Contexto histórico y la figura de Wegener, un forastero en la geología. A principios del siglo XX, el paradigma científico dominante, el fijismo o boilismo vertical, postulaba que los continentes y las cuencas oceánicas eran características permanentes e inamovibles de la Tierra. Los cambios geológicos que se explicaban principalmente por el enfriamiento y la contracción del planeta, que generaba hundimientos y arrugamientos, o por los movimientos verticales de la corteza. En este contexto, en 1912, Alfred Wegener, un meteorólogo y geofísico alemán, no un geólogo de formación, presentó una teoría radical en una conferencia y luego la desarrolló en su obra magna, El origen de los continentes y océanos, en 1915. Wegener, con una mente interdisciplinaria, propuso que los continentes no estaban fijos, sino que habían experimentado un desplazamiento lateral masivo a lo largo de la historia geológica. Esta idea, que desafió el núcleo de la geología establecida, fue recibida con un escepticismo feroz y a menudo con un desdén que rayaba en lo personal, ganándose epítetos como ciencia delirante. La hipótesis central, el supercontinente Pangaea y su fragmentación. El pilar fundamental de la teoría de Wegener era la existencia de un supercontinente único y colapsante al que llamó Pangaea, del griego toda la Tierra. Según su reconstrucción, Pangaea existió hasta hace aproximadamente 200 millones de años, a finales del período Pérmico y comienzos del Triásico. Y luego comenzó a fracturarse y a derivar de manera gradual pero implacable, hasta alcanzar la configuración continental que conocemos hoy. Pangaea, este supercontinente masivo, agrupaba casi toda la Tierra emergida del planeta, formando una masa continental continua. Pantalasa, el único y vasto océano global que rodeaba por completo a Pangaea, precursor del actual Océano Pacífico. Mar de Tetis, un gran golfo o mar lineal que se adentraba en Pangaea desde el este, separando el supercontinente septentrional de la Eurasia, América del Norte y Eurasia, del continente meridional de Gondwana, América del Sur, África, India, Australia y la Antártida. Wegener describió meticulosamente el proceso de fragmentación. Primero se habría abierto una fisura norte-sur que comenzó a separar América del Sur y África, dando origen al Océano Atlántico Sur. Simultáneamente, India se desgajó y comenzó su viaje hacia el norte para colisionar con Asia, mientras Australia y la Antártida permanecían unidas hasta tiempos más recientes. El ajuste morfológico de los continentes, la observación detallada. Wegener notó que en el contorno de la plataforma continental, no la línea de costa actual, que es transitoria, de América del Sur, encajaba de manera casi perfecta con la de África. Este ajuste era aún más evidente cuando se realizaba a una profundidad de unos 200 metros, el verdadero borde del bloque continental. La ampliación del concepto. No se trataba solo de Sudamérica y África. También propuso que Norteamérica encajaba con Europa y que Madagascar encajaba en la costa este de África. Y este rompecabezas continental era la prueba más inmediata y gráfica de su teoría. La evidencia paleontológica incontrovertible. El problema de los puentes terrestres. La ciencia ortodoxa de la época explicaba la existencia de fósiles idénticos en continentes separados, postulando la existencia de puentes de tierra hundidos o istmos, como la tierra de Lemuria, que habrían permitido la migración. Por otro lado, Wegener argumentó que era geofísicamente imposible que enormes masas de tierra continental se hubieran hundido para formar los fondos oceánicos, que eran de una naturaleza distinta y más densa. Por otro lado, los ejemplos más claves
o importantes de aquella época de fósiles eran el Mesosaurus, un reptil de agua dulce, el Glossopteris, una flora de clima frío templado, y el Sinognathus y Lystrosaurus, que eran reptiles mamíferoides con fósiles idénticos, pero encontrados en diferentes partes del mundo. Bueno, mi parte trata sobre una de las pruebas geológicas que utilizó Alfred Wegener para apoyar su teoría sobre la deriva continental. Él se dio cuenta de que algunas cadenas montañosas que hoy están separadas por océanos encajan como piezas de un rompecabezas. Por ejemplo, la cadena de los Apalaches, que está en el este de Norteamérica, no termina ahí. Wegener notó que su tipo de rocas, su edad y su estructura se continuaban de manera casi idéntica en los montes caledonios, que están en Groenlandia, las Islas Británicas y Escandinavia. Eso significa que hace millones de años todas esas montañas formaban una sola cordillera continua. Con el tiempo, cuando los continentes se separaron y se abrió el Océano Atlántico Norte, esa cordillera se partió y quedó dividida en varios continentes. En resumen, Wegener demostró que los continentes no solo encajaban por la forma de sus costas, sino también por su estructura geológica interna, lo que reforzó muchísimo su teoría sobre la deriva continental. Correlación geológica y estructural. Estratos idénticos. Idénticas correlaciones directas entre secuencias de rocas sedimentarias y formaciones geológicas específicas. Por ejemplo, una distinta banda de rocas precámbricas y sedimentarias en Brasil coincidían en edad y composición con una banda similar en el oeste de África. El legado póstumo y conclusión. Los descubrimientos de las décadas de 1950 y 1960 demostraron que Wegener tenía razón en lo esencial. Primero, mapeo de fondo oceánico, reveló dorsales submarinas globales en todo el mundo. Segundo, expansión del fondo oceánico, propuesta por Enz en 1962, demostró que el magma crea nuevos océanos y desplaza los continentes. 3. Pruebas paleomagnéticas, con bandas magnéticas simétricas que confirmaron la expansión oceánica. Y finalmente, la tectónica de placas unificó todo el modelo y explicó la dinámica del litógrafo. El resumen final, Wegener fue un visionario que postuló Pangea y la deriva continental, aunque no explicó el mecanismo, sentó las bases de la tectónica de placas, convirtiéndose en uno de los científicos más importantes en la historia moderna. Carbón en latitudes altas. Grandes yacimientos de carbón formados en cálidos y húmedos pantanos tropicales que se encuentran hoy en día en regiones orfías como el oeste de Norteamérica, el norte de Europa y Siberia. Esto indicaba que estas masas de tierra antes estuvieron en latitudes ecuatoriales. Fuentes: Enciclopedia Británica, Alfred Wegener. Críticas hacia el mecanismo de Wegener. Físicos como Harold Jeffreys demostraron que la fricción entre los continentes, o sea, la resistencia que se forma entre los continentes debido al movimiento de las placas tectónicas y el fondo oceánico, eran demasiado grandes para esas fuerzas. Las mareas eran insignificantes y la fuerza centrífuga demasiado débil. Wegener admitió que el mecanismo fue el punto más complicado de resolver, aunque él defendió su teoría con convicción. Los climas fósiles. Paradojas climáticas. Wegener utilizó registros de climas pasados que eran incongruentes con la ubicación actual de los continentes. Ejemplo: glaciación del Pérmico Carbonífero, huellas de una glaciación masiva, tillizas, estrellas glaciares, de hace unos 300 millones de años que se encuentran en Sudamérica, África, India y Australia. Al reconstruir Pangea, estas marcas encajaban y apuntaban radialmente desde un único centro glaciar, situado en la actual Antártida. El punto más débil de la teoría de Wegener fue que no logró explicar el mecanismo de cómo se movían los continentes. Él propuso dos posibles fuerzas: fuerza de fuga polar, la rotación terrestre empujaría los continentes hacia el este, y fuerza de marea, la atracción del Sol y la Luna moverían los continentes hacia el oeste.